Hay un enemigo invisible que hace temblar a los edificios más altos del planeta y que obliga a gigantescas turbinas a gritar en medio del campo. No se ve, no se toca, pero puede doblar el acero, arruinar millones de dólares y hacer que un rascacielos se balancee como un árbol en la tormenta. Y lo más inquietante es esto: la naturaleza ya lo derrotó hace millones de años, mucho antes de que existiera el primer ingeniero. La respuesta escrita en una pluma y en una aleta. Durante décadas, los mejores cerebros de la ingeniería pelearon contra este fantasma, sin saber que la solución ya estaba escrita frente a ellos. Estaba en las plumas de un ave que caza de noche. Estaba en las aletas de un animal de 30 toneladas. Y estaba, sin que nadie la copiara a propósito, en la silueta de uno de los rascacielos más altos del mundo. Guarda bien esa última idea, porque al final vas a entender por qué ese edificio lo cambia todo. El fantasma llamado desprendimiento de vórtices. Todo empieza con un nombre técnico que suena complicado, pero que en realidad es muy sencillo. Se llama desprendimiento de vórtices. Cuando el aire choca contra un objeto, no lo rodea en silencio y en orden. El aire se enrolla en pequeños remolinos que se sueltan, uno tras otro, como una fila interminable de huracanes en miniatura. Cada remolino que se desprende da un golpecito, y cuando miles de esos golpes ocurren al mismo ritmo, nacen las dos cosas que la ingeniería más odia: ruido y vibración. Ese es el enemigo. Ahora conozcamos a la criatura que aprendió a vencerlo antes que nosotros. El búho, un asesino que vuela sin sonido. Imagina un depredador que cae sobre su presa sin que ésta escuche absolutamente nada. Ese es el búho real, cuyo nombre científico es bubo bubo. Un ratón puede oír casi cualquier cosa en la oscuridad, pero no oye llegar a la muerte. ¿Por qué? Porque las alas del búho hacen algo que ningún otro pájaro consigue. Rompen el sonido antes de que nazca. Y los científicos descubrieron que el truco no es uno solo, sino tres. Primero, unos dientes diminutos en el borde delantero del ala, colocados como un peine. Segundo, unos flecos suaves y deshilachados en el borde de atrás. Y tercero, una superficie aterciopelada que cubre toda el ala como una alfombra silenciosa. Juntos, hacen algo asombroso. En lugar de permitir que el aire forme esos grandes remolinos ruidosos, las alas del búho los parten en remolinos tan pequeños que el oído de su presa jamás los detecta. Esto no es una suposición. Una revisión científica firmada por los investigadores Jaworski y Peake, publicada en la Revisión Anual de Mecánica de Fluidos, confirmó que esas tres características son la clave del vuelo silencioso. De hecho, en experimentos donde los científicos retiraron esas estructuras del ala, el búho perdía su silencio y empezaba a hacer ruido al volar. La evolución había construido el silenciador perfecto. Y adivina quién quiso robar ese diseño. Siemens y el peine que le copió al búho. Aquí es donde la biología se convierte en industria de miles de millones. En el año 2000, la empresa Siemens Gamesa creó un accesorio para las palas de sus turbinas y lo bautizó DinoTails porque parecía la espalda dentada de un dinosaurio. Funcionaba, pero no era suficiente. Entonces, en el año 2016, hicieron algo brillante. Miraron directamente al búho. Añadieron finos peines entre los dientes, imitando con precisión los flecos del ala del ave nocturna. El resultado fue medido en túnel de viento y en el campo por Stefan Oerlemans, experto en aeroacústica de la compañía. Esos peines inspirados en el búho redujeron el ruido de la turbina en más de un 10% a todas las velocidades del viento y sin perder ni una gota de energía. Piensa en lo que eso significa de verdad. Muchos parques eólicos están obligados a frenar durante la noche por las leyes contra el ruido. Un ala más silenciosa es un ala que puede seguir girando y seguir generando dinero. Pero el búho solo resolvió la mitad del problema, silenció el ruido. Faltaba domar la fuerza bruta del viento. Y para eso, la naturaleza guardaba a un gigante. La ballena que, según la física, no debería poder girar. La ballena jorobada, de nombre científico Megaptera novanglie, pesa cerca de 30 toneladas.
Por pura lógica, un animal tan colosal debería ser torpe, lento, incapaz de maniobrar. Y sin embargo, hace giros tan cerrados que fabrica redes de burbujas para acorralar a sus presas. Un cuerpo del tamaño de un autobús bailando bajo el agua. ¿Cómo es posible? La respuesta está en el borde de sus aletas. En vez de ser lisas, como esperaría cualquier ingeniero del planeta, están cubiertas de bultos redondeados llamados tubérculos. Y aquí viene una de las mejores historias de la ciencia moderna. El biólogo Frank Fish estaba en una tienda, mirando una escultura de una ballena jorobada. Vio esos bultos y comentó, muy seguro, que el escultor se había equivocado, que ningún animal llevaría bultos en el lado delantero de la aleta. La empleada de la tienda lo corrigió. El escultor tenía razón, ahí es exactamente donde van los bultos. Ese pequeño error se transformó en un descubrimiento que reescribió la aerodinámica. Fish, junto al ingeniero aeronáutico Philip Watts, demostró en pruebas de túnel de viento que esos tubérculos rompen todas las reglas. Retrasan la entrada en pérdida, ese momento en que un ala deja de sostener y resbala, hasta en un 40%. En palabras simples, la aleta puede inclinarse muchísimo más, sin perder el agarre. Los ensayos midieron también cerca de un 32% menos de resistencia y más sustentación. Los mismos remolinos que hunden a otras alas, aquí quedan atrapados y ordenados entre los bultos. ¿Y qué crees que ocurrió cuando alguien llevó esos bultos a una turbina de acero? Whale Power, la aleta convertida en aspa. Durante casi un siglo, los ingenieros creyeron una verdad absoluta: que el borde de cualquier ala, hélice o turbina debía ser lo más liso posible. La ballena demostró que estaban equivocados. Fish y Watts fundaron una empresa con un nombre perfecto: Whale Power, que significa el poder de la ballena. Su idea era simple y radical. Si los bultos funcionan para un animal de 30 toneladas, funcionarán para un aspa gigante. Y funcionaron. Las palas con tubérculos capturaron el viento de forma más eficiente, con mejoras cercanas al 20% en distintas aplicaciones. Un productor de energía alemán licenció la tecnología y pidió al Centro Aeroespacial Alemán que la sometiera a prueba. Los resultados fueron contundentes. Menos ruido, y algo todavía más valioso, menos desgaste del material. La vida útil de piezas clave se extendió cerca de un 25%. Es decir, años enteros de vida adicional para una máquina que cuesta una fortuna. Palas más eficientes, más silenciosas y mucho más resistentes. Casi indestructibles. Ahora recuerda lo que te pedí guardar al principio, porque ha llegado el momento del edificio. El rascacielos que llegó solo a la respuesta de la naturaleza. La torre de Shanghái se eleva a 632 metros sobre China, en una zona castigada por tifones. A esa altura, nuestro enemigo invisible, el desprendimiento de vórtices, ya no produce solo ruido. Produce un balanceo capaz de agrietar y derribar una estructura entera. Es el mismo fantasma que enfrentaron el búho y la ballena, pero multiplicado por 1000. Los arquitectos de la firma Gensler no copiaron a un animal, no estudiaron a un búho ni a una ballena. Llegaron a la solución por su cuenta, probando cientos de formas dentro de túneles de viento. ¿Y sabes a qué solución llegaron? A retorcer el edificio. La torre gira sobre sí misma 120 grados a medida que asciende hacia el cielo. Esa espiral confunde a los remolinos, impide que se desprendan todos al mismo tiempo y rompe el golpeteo mortal. Exactamente lo mismo que hacen los dientes del búho y los bultos de la ballena. El resultado, verificado por los ingenieros de Gensler y la firma Thornton Tomasetti, fue una reducción de las cargas de viento de un 24% y un ahorro de $58 millones en materiales. La patente que la evolución registró antes que nadie. Y ese es el verdadero secreto de todo este video. Un ave nocturna, un gigante del océano y uno de los edificios más altos jamás construidos enfrentaron al mismo enemigo silencioso. Y los tres, sin ponerse de acuerdo, encontraron la misma respuesta. No pelees de frente contra los remolinos. Rómpelos en pedazos tan pequeños que dejen de tener fuerza. La única diferencia es el tiempo.
El búho y la ballena tardaron millones de años de evolución. Los ingenieros tardaron décadas y millones de dólares. La naturaleza no solo llegó primero, dejó la respuesta a plena vista, escrita en una pluma y en una aleta, esperando a que alguien se atreviera a leerla. La próxima vez que veas una turbina girar en silencio, o una torre resistir una tormenta sin doblarse, recuerda que estás mirando una idea prestada de un animal. En Código Biónico vivimos para descubrir esos planos ocultos que sostienen el mundo moderno. Quédate con nosotros. Todavía queda muchísimo por descifrar.